Buenos días, mi nombre es Carolina Ponte y mi grupo está conformado por Valentina Mendoza, Brenda de las Salas e Ivama Canoles. El día de hoy presentaremos una propuesta que está encaminada a los ODS que guardan relación, los cuales son educación de calidad y trabajo decente y crecimiento económico. La problemática que nosotras resaltamos en el marco de las movilizaciones es la falta de oportunidades educativas y laborales. Y hablando del contexto, es decir, de lo que está pasando actualmente en referencia a las marchas realizadas en este año en diferentes ciudades de Colombia, se pretende que sus objetivos específicos sean modificar la reforma tributaria, gozar de educación equitativa y de calidad, bajar el sueldo de los senadores y reducir su número en el Congreso, entre otras. Ahora bien, respondiendo al problema planteado y atendiendo a la propuesta posteriormente indicada, cabe señalar que para los manifestantes del paro, la economía colombiana está anclada en el clericismo político. Así que un cambio de este modelo desigual y excluyente traerá consigo un gran salto en la educación y por consiguiente en el trabajo. Específicamente a nivel educativo, lo que se busca es establecer la matrícula cero para los estudiantes de las universidades públicas. Esto ya fue respondido por el gobierno, sin embargo, tiene algunas falencias porque su implementación, primero, solo beneficiará a los alumnos de estrato 1, 2 y 3 que estudien o deseen estudiar en instituciones públicas de educación técnica, tecnóloga y universitaria, no aplicando para los posgrados. Y esto de aquí surge una pregunta: ¿por qué se solucionó por estrato y no por medio de los datos del CISBEN? Sabiendo que este es quien permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingreso. Esto trae consigo una acepción para aquellos estudiantes de estrato 4 que no tienen mucha cobertura económica para pagar una educación privada. También la idea sería reajustar el proceso de selección, puesto que los mecanismos para escoger a los estudiantes serían mucho más rigurosos y los que tengan ventaja en los exámenes serían los únicos que accederían, lo que es contrario a la garantía de derecho a la educación. Y en tercer lugar, sí, efectivamente se pagará el 100% de la matrícula, pero hasta ahora se ha implementado para aproximadamente solamente este semestre y la idea es que se convierta en una política de Estado. Y por otro lado, laboralmente hablando, se demanda renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y subsidios y empleos con derecho de política de la defensa de soberanía y seguridad alimentaria. Yendo un poco a las redes, vemos que varias personas han publicado en sus redes sociales que necesitamos más educación ahora, más empleo de calidad que sean dignos de cada persona. Ok, en base a la relación existente que guardan los ODS anteriormente mencionados de educación de calidad y trabajo decente y crecimiento económico, planteamos la siguiente propuesta. Implementar la obligación de convenios entre universidades públicas y privadas y empresas medianas y grandes que generen oportunidades estudiantiles y laborales, en donde las empresas brinden prácticas, capacitaciones que cuenten como experiencia laboral y la opción de postularse al cargo a estudiantes de semestres superiores. Asimismo, las universidades proporcionarán a las empresas oportunidades de formación y aprendizaje continuo para sus empleados, en pro de mejorar sus competencias y desarrollo profesional. Además, ofrecerán a los familiares de los mismos el acceso a un porcentaje de reducción de matrícula y facilitación de financiación de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. En estos convenios hay una ganancia bidireccional, ya que la empresa ahorraría tiempo y dinero contratando a personal profesional, pues podrían contratar a estos practicantes y economizar aproximadamente el 35% del salario normalmente remunerado a un profesional, mientras que las universidades le facilitarían a sus estudiantes posibilidades de contratación luego de graduarse y que estas universidades serían más reconocidas y tendrían mayor demanda educativa. Ahora bien, ¿qué queremos lograr con esta propuesta? Esta propuesta está encaminada a promover oportunidades a los estudiantes de acceder a una educación de calidad y asimismo realizar prácticas en empresas para obtener experiencia y tener mayor posibilidad de empleabilidad.
Por otra parte, aumenta la productividad y el crecimiento de las empresas, ya que éstas adquieren un personal más cualificado, es decir, al invertir en educación se amplían las oportunidades de negocio de las empresas. Una población más educada tendrá acceso a mejores oportunidades laborales y salarios mejor remunerados, por lo tanto, a más ingresos disponibles, lo que en general beneficia a los mercados y el bienestar de la sociedad. En conclusión, la anterior propuesta ayuda al cumplimiento de los ODS de educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, porque se estaría garantizando a través de la capacitación el afianzamiento de los conocimientos educativos de los practicantes y asimismo se está promoviendo mayores posibilidades de contratación laboral, lo que en efecto promoverá un mayor crecimiento económico y así se disminuirá grandes índices de pobreza a nivel nacional. Con esto podemos decir que si hay educación de calidad, hay más empleabilidad y mayor posibilidad de conseguir ofertas laborales más remuneradas. Y esto beneficia a la sociedad en general. Muchas gracias.